Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a Templo Cristiano Central, a este tu culto de adoración, predicación y santa cena. A este tu espacio en el cual eres bienvenido, en el cual eres amado, en el cual te unes al cuerpo de Cristo para adorar y glorificar a Dios. Bienvenidos a Templo Cristiano Central. Yo soy el reverendo Job Cobos. Y nuestra iglesia está ubicada aquí en el 2131 del este de Thomas Road, en Phoenix, Arizona. Para todos aquellos que nos ven durante la semana, les damos la bienvenida y nuestra oración es de que una palabra, una frase le hable, le transforme, le inspire. Bienvenido una vez más a Templo Cristiano Central. Dios, tú trajiste al mundo en forma de comienzo invisibles, pequeños, invulnerables, y no haces tus proyectos a tu imagen, y nos haces tus proyectos a tu imagen y semejanza, y nos diste vida para crecer y florecer en ti y en nosotros mismos. Venimos a ti no porque somos mejores que o más ricos que. El regalo que nos das provee para mí y para todos como refugio para el que lo necesita. Alabemos tu creación porque nuestros comienzos invisibles nos harán visibles más allá de nuestras más inesperadas expectativas. Amén. Cerrados sus ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios por nuestras vidas. Vamos a pedirle a Dios por nuestro país, por las familias que aquí representamos. Vamos a pedirle a Dios que nos llene de paz, que nos llene de amor. Vamos a pedirle a Dios que bendiga al país de Afganistán. Vamos a pedirle a Dios que bendiga al pueblo de Cuba. Vamos a pedirle a Dios que bendiga a la isla de Haití. Vamos a pedirle a Dios que bendiga a todos los que están enfermos del coronavirus. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la paz, que nos dé la serenidad. Al centrarnos en la presencia de Dios, dejemos que su Espíritu nos abrace. Ningún otro momento existe más que este. Y Dios existe en el presente. El pasado ya quedó atrás. Nada podemos hacer por él. El futuro es incierto y no ha llegado todavía. Este momento es sagrado. Este momento es el momento de acción, de cambio, de decisiones, de obediencia. Este momento es sagrado, especial, único. Aquí estás tú y solo tú, con tus cargas, con tus alegrías, con tus deseos. Y el Señor te dice, tírate a lo profundo. Tírate a lo profundo de tu ser, de tu alma, de tu existencia. Tírate a lo profundo. Jesús le dice a Pedro, tira tus redes a lo profundo del mar, allá en lo profundo, y saca una pesca milagrosa. Hazlo tú hoy. Tira tus redes en lo profundo de tu alma. Saca lo que está ahí. Y que haya decisiones, cambios, nuevos comienzos. Este momento es el que existe, el que vale y el único que es real, porque Dios está aquí. Pongamos atención. Pongamos atención. Y que el Señor hable, porque donde Él habla, hay el milagro, sucede el milagro.
sucede el cambio. ¿Cómo va la escuela? ¿Cómo están todos en la escuela? ¿Les va bien en la escuela? Y le ponen atención a la maestra cuando el maestro o la maestra les enseña. A ver, ¿cómo tú pones atención? ¿Cómo tú sabes que estás poniendo atención en la escuela? You're taking notes. Pero si la maestra está hablando, tú estás tomando notas, por eso pones atención, ¿verdad? Y tú le pondrías atención a la maestra si la maestra estuviera hablando y tuvieras ese monito en tus manos. No, entonces, ¿qué tienes que hacer para ponerle atención a tu maestra? Yeah, you have to put your toys here, so you can pay attention to your teacher. So, cuando ustedes ponen atención, no tienen que tener nada en sus manos más que viendo a la maestra y poniendo atención, ¿verdad? Taking notes. So, cuando tú le pones atención a tu maestra, ¿puedes tener tu teléfono en tu mano y viendo el teléfono? No, porque si pones el teléfono, si estás en el teléfono, no le pones atención a tu maestra, ¿verdad? ¿Y cómo tú le pones atención al pastor? Te sientas calladito y escuchas al pastor, ¿sí? ¿Y cómo tú le pones atención a tu mamá? Te callas y esperas a que... ¿Y cómo tú le pones atención a Dios? ¿Oras? Ok. Cuando eres bueno, le pones atención a Dios. Cuando ves la naturaleza, le pones atención a Dios. ¿Cuando qué? Cuando le respetas a la gente, le pones atención a Dios. Cuando leemos la Biblia, le pones atención a Dios. Pues ahí en la escritura de hoy, Pedro estaba pescando y trabajó toda la noche y nunca pescó un pescado. Y luego Jesús se acerca a Pedro y Pedro le pone atención a Jesús. Deja sus redes y pone toda su vista en Jesús y Jesús le empieza a decir lo que tiene que hacer. Y dice, vete por aquel rumbo a la profundidad y tira tus redes y vas a pescar mucho. Y Pedro le puso mucha atención a Jesús. Se fue para el centro del mar y tiró sus redes en la profundidad y sacó tanto pescado que el barco se estaba hundiendo de muchos pescados de este tamaño. Todo porque le prestó atención. Cuando prestamos atención, nuestra mente se abre. Nuestros ojos ven mucho a nuestro alrededor. Cuando prestamos atención, verdaderamente aprendemos. Cuando pones atención, puedes ver las diferentes cosas en la tienda donde vas y hay animalitos para comprar. Cuando no ponemos atención, pues no logramos ver muchas cosas. Incluso yo puse atención y me fijé que traías a que es uno de mis favoritos también. Y te puse mucha atención y te puse tanta atención que a ti que siempre te veo tan feliz y tan sonriente. Hay veces que nosotros no ponemos atención y no logramos ver muchas cosas bonitas que están a nuestro alrededor porque estamos tan ocupados, estamos tan a la carrera que no ponemos atención. Esta tarde, cuando regresen a su casa, le van a poner atención a su mamá. Y le van a decir, mamá, nunca me había fijado de esos ojos tan bonitos que tienes. Mamá, yo no me había fijado que limpias muy bien la casa. Mamá, yo no me había fijado que tú siempre me haces la comida. Porque ahora, ¿qué van a hacer? Van a poner, ¿qué? Atención. ¿Verdad? Ajá. You've been paying attention. ¿Has puesto atención cómo? Díganme.
Tú le pusiste mucha atención a tu mamá y le obedeciste. Y así Pedro le puso mucha atención a Jesús, obedeció a Jesús y porque le obedeció sacó la pesca. Entonces, cuando nosotros ponemos atención, obedecemos. You are obedient, obedeces. Y cuando obedecemos, viene la grandeza en la vida de uno. Vamos a orar, repita conmigo. Señor, gracias porque tú siempre nos pones atención. Gracias, Señor, por prestarnos tu atención. Amén. Y aquí están estos para los de la pesca de la arroz. ¿Okay? Thank you. Gracias por darme su atención. El poner atención a alguien o a algo siempre será prestada. Gracias por venir al culto y prestar la atención a Dios. Gracias por separar este momento y prestar atención a esta mesa. La atención es algo prestado. Y vivimos en un tiempo ahora en donde ya no prestamos atención. Estaba yo en un retiro esta semana, escuela bíblica de vacaciones para adultos, y tuvimos varios minutos de meditación cada mañana. Y yo dije, son adultos, pues van a poder hacerlo de una manera muy plena. Y ya estaba yo meditando y guiando a todos los adultos en la meditación. Y yo lo estaba haciendo con los ojos cerrados, pero a la misma vez estaba guiándolos. Y abro los ojos. ¿Y qué estaban haciendo los adultos? En el teléfono. Y en cierta manera me partió el alma. Y luego, como son adultos, sonaba el teléfono y ahí van a contestarlo, como si Dios les estuviera llamando. Y se salían de la meditación. Gracias a Dios que Dios no se enoja. Dios nunca se enoja. Y esta mañana que fui al culto norteamericano, dejé el teléfono en el carro. Porque el poner atención por unos minutos, estamos en el culto por 1 hora. Y ni siquiera 1 hora podemos poner atención. Hubo un experimento que se hizo donde le dijeron a 12 personas, te vamos a poner en este cuarto, sin teléfono, sin nada. ¿Puedes tú aguantar 12 minutos? Y ellos dijeron, sí. Y ellos dijeron, pero ¿te gustaría que cada minuto se te dieran un electroshock? Te va a tocar una electricidad para darte un choque eléctrico. Dijeron, no, ¿cómo que nosotros? No, sí voy a resistir 12 minutos. No voy a necesitar usar el choque eléctrico. Estas personas, 12, se metieron cada quien en un cuarto. A los 6 minutos, la primera persona agarró los cables eléctricos y se dio un choque. Está comprobado, si lo puede ver en el internet. 6 minutos. Esta persona no pudo poner atención a su silencio, a su entrega, separarse de todo. A los 6 minutos tenía que poner su atención en otra cosa. Y se agarró de los cables. .
Se nos hace tan difícil poner atención por unos minutos, porque nos da miedo tanto estar a solas con nosotros mismos. Nos da miedo que nos diga Dios en el silencio nuestro. Nos da miedo examinar el mundo que nos rodea. O tan solo nos da miedo o no queremos estar a solas con nosotros mismos. Porque esta sociedad nos ha enseñado a que hay que estar en movimiento, hay que estar haciendo, hay que estar produciendo, hay que siempre estar pensando en algo. Sin embargo, hoy Dios nos dice, ponedme atención por un minuto, por 5 minutos, por media hora. Let yourself go. Deja todo desaparecer. Y tan solo enfócate en lo que es de Dios por unos segundos. Y esto es lo que hacemos todos los domingos. Cuando venimos a la mesa, cuando venimos a la iglesia, nos enfocamos por unos minutos y renovamos nuestras fuerzas. Somos inspirados unos por los otros. Dios nos habla. Somos renovados, somos cambiados para crear un mundo mejor. Y esta mesa es lo que hace. Nos centramos en Dios para darle gracias por una semana más que acaba de terminar y otra que acaba de comenzar. Vamos a ponernos de pie para dar gracias por el pan y el vino. Señor, te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo que fue entregado por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque en estos momentos nos detenemos y ponemos atención a lo sagrado, ponemos atención a lo divino, ponemos atención a todo lo que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. Te damos gracias, Señor, por esta copa que representa tu sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque esta copa nos recuerda de que en ti solamente el presente existe. Y este momento es sagrado. Bendice, Señor, este pan y esta copa. Y bendice a todos los que necesitan tu salud y tu protección. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En la noche que Jesús fue entregado, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, este pan representa mi cuerpo que es entregado por cada uno de vosotros. Tomémoslo en memoria de él. Y después de haber cenado, tomó la copa, la levantó en alto y la bendijo. Y dijo, esta copa representa mi sangre que fue derramada por cada uno de vuestros pecados. Tomémosla en memoria de él. La lectura para el día de hoy se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y dice así, la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga más adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron
y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, lo siguieron. Esto es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estas ofrendas y diezmos. Te pedimos que las bendigas y que bendigas a los que no dieron como a los que pudieron dar. Y que esta ofrenda sea en abundancia para la bendición de tu reino y tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hoy es un llamado a profundidad del vivir, a la profundidad de la vida, a la plenitud de vida. El cristianismo siempre nos va a llamar a mejorar nuestra existencia, a mejorar quiénes somos, a profundizarnos dentro de nuestro corazón. La Escritura siempre nos va a llamar a ser mejores personas. Y al llegar a ser mejores personas, mejores individuos, mejoramos este mundo, mejoramos lo que nos rodea. Entonces nosotros como seres humanos, nuestra misión es siempre crecer, siempre profundizarnos dentro de nosotros, siempre mejorar nuestra condición humana. Y yo creo que ese es el mensaje de Cristo. Él nos llama a cambiar, a ser mejores personas, ser mejores ciudadanos, ser mejores individuos, a mejorar siempre, a crecer. Pero hay veces que llegamos a nuestros límites y nos queremos dar por vencidos. Muchos de nosotros hemos trabajado mucho y no tenemos nada para mostrarlo. Estamos todavía vacíos. En nuestra escritura de hoy, Jesús comienza a llamar a sus discípulos. Y Dios, el Dios encarnado, Jesús, llama a sus discípulos por una razón. Porque Él no podía hacer el trabajo del evangelio solo. ¿Por qué Jesús tuvo que empezar a llamar a sus 12 discípulos? En esta ocasión empieza con Pedro, que le dice: ven y sígueme. Si Jesús era Dios encarnado, Él bien podía hacerlo solo. Sin embargo, Él sabía que nosotros como seres humanos no podemos lograr nada solos. Dios nos crió para ser compañeros y compañeras. Dios nos crió para trabajar juntos. Dios nos crió para ser uno. Dios nos crió para que fuéramos todos el cuerpo, la unidad de la iglesia. Usted ni yo, absolutamente nada, podemos lograr algo solos. Y Jesús aquí nos da el ejemplo. Empezó a llamar a sus 12 discípulos porque Él estaba consciente de la naturaleza humana. Y si nosotros vemos la naturaleza humana desde lo más profundo, es de que nosotros no fuimos creados para estar solos, para lograr cosas solos, para vivir solos. Nosotros fuimos creados para estar en comunidad. Esta semana que tuvimos la escuela bíblica de vacaciones en la iglesia norteamericana de adultos, verdaderamente sentí la comunidad, la hermandad que yo experimenté en medio de ellos esta semana. Después de estar separados por más de 1 año y medio por esta pandemia, vi lo que significa compartir con ellos.
estar con ellos. Entonces aquí Jesús comienza su ministerio llamando a sus discípulos y diciéndoles, venid a crear el reino, a establecer el reino conmigo. Hermano, hermana, usted no puede solo. Usted no puede sola. Usted necesita, como yo necesito, la comunidad, la familia, los amigos, las amigas. Usted necesita la iglesia. Usted necesita la comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted no puede solo ni sola. Y hay veces que nosotros nos olvidamos de eso y nos cargamos con muchas cargas. Y lo único que pasa es de que nos cansamos, nos agobiamos, porque nosotros no podemos hacerlo todo. Y es por eso que Jesús aquí comienza a llamar a sus 12 discípulos, porque él quería hacerlo en comunidad, en equipo, no solo. Él podía, él tenía todo el poder para hacerlo solo, ¿verdad que sí? Toda la energía para hacerlo solo, todo el poder para hacerlo solo, todas las herramientas para hacerlo solo. Sin embargo, no lo hizo. Y fue y puso un equipo de 12 y comenzó a trabajar. Y aquí vemos en nuestra escritura de hoy que Jesús se separa de la gente, porque la gente lo seguía. Y la escritura lo dice claramente que el gentío agolpaba, se empujaban unos a otros porque querían escuchar a ese Jesús hablando de la palabra. Y anteriormente a esta escritura dice que lo escuchaban porque hablaba con mucha autoridad. Y todos, dice aquí que se agolpaban para escucharlo porque estaba diciendo palabras con mucha autoridad. Sin embargo, Jesús se escapa, podríamos decir. Se escapa y ve varias barcas allí en el lago. Y ve la de Pedro. Y se sube a la barca de Pedro. Convierte a la barca de Pedro en su santuario. Convierte a la barca de Pedro en su púlpito. Hermano, hermana, el mundo es su púlpito. Su familia es el púlpito. Su trabajo es el púlpito. Su corazón es el púlpito. Jesús predicaba en lugares poco comunes. Al lado del río, al lado del lago, en la barca. Jesús no necesitaba irse al templo y predicar. Jesús a todo lo hacía su púlpito, hasta una piedra en el huerto de Getsemaní, hasta una cruz cuando estaba colgado y le habló a los 2 ladrones a su lado. Jesús predicaba, fue un predicador común que predicaba en los márgenes, en las fronteras, en donde nadie se acercaba a hablarles a las personas que eran los intachables. Jesús ahí les predicaba. Y Jesús se sube a la barca de Pedro y ahí en ese bote vacío, Jesús continúa enseñando. Pero fíjense, muy interesante, ponga ojo cómo Jesús comienza a enseñar. Jesús comienza a enseñar pidiendo un favor. Déjame subirte a tu barca. Préstame tu barca. Jesús siempre va a comenzar con su vida pidiéndole un favor. ¿Se acuerda usted de la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4? Jesús comienza hablándole a la mujer samaritana pidiéndole un favor. Dame agua. Hermano, hermana, Dios le está pidiendo un favor a usted.
Y al pedirle ese favor, Dios va a hacer algo extraordinario, algo grande, algo maravilloso. Dios le está pidiendo a usted que cuide de sus hijos, que les enseñe a amar a Dios. Dios le está cuidando, le está pidiendo un favor, cuida de la naturaleza. Dios le está pidiendo un favor. Sigamos entrenando capellanes. Dios le está pidiendo un favor. Siga hablando a otros del amor de Cristo, de la salvación que Él trae. Dios le está pidiendo un favor. ¿Cuál será? ¿Cuál será ese favor que va a abrir esos canales y lo va a llevar a la profundidad de su existencia? Pero todo depende, hay que desearlo. Hay que desear que Dios nos pida un favor. Hay que desearlo. Yo creo que el secreto de irse a la profundidad de la vida es que hay que desear esa profundidad. Hermano, hermana, si no lo desea, no existe. No va a suceder. Si usted lo desea, usted lo va a lograr. Si usted lo desea, va a crear el milagro. Si usted lo desea, va a suceder. Si no hay ese deseo profundo, desde lo más profundo de su corazón, de su ser, no va a suceder. Porque lo que usted se enfoca, eso sucede. Si usted se enfoca en ese deseo que usted tiene, va a suceder. ¿Qué favor Dios está pidiendo de usted ahora? El favor que Dios le está pidiendo va a abrir un universo en su vida. Va a llevarla a las profundidades de su existencia. Pero si usted se fija, aquí Jesús se acerca a Pedro en una forma muy amorosa. ¿Me prestas tu barca? ¿Me puedo subir en tu barca? Se fija que aquí Jesús no vino pidiéndole a Pedro a garrotazos la barca. Soy el Cristo, déjame subirme a tu barca, dámela porque yo soy el Cristo. Aquí vemos que Jesús se acerca a Pedro de una manera gentil, acogedora, amorosa, no manipulando, no condenándolo, no rogándole, sino de una forma compasiva, amorosa. Y así es como Dios se acerca a nosotros, de una manera compasiva, porque hermanos, todos los que estamos aquí, los que nos escuchan en línea, tenemos muchas cargas, tenemos muchos sufrimientos, tenemos mucho dolor. Y para que alguien venga y nos dé garrotazos con la Biblia, mejor que se quede allá afuera. Jesús se acerca a nosotros con amor. Y así nosotros debemos acercarnos a otros con amor y mucha compasión. Jesús no se acercó a Pedro exigiendo la barca o exigiendo que lo sacara de la multitud que agolpaba en contra de él. Con mucha compasión y mucho amor, con mucha gentileza se acercó. Y yo creo que si una de las cosas que me ha estado enseñando esta pandemia es a ser compasivo, porque la vida se acaba. Ahorita estamos aquí, mañana no. Y todos estamos en el mismo bote. Y hay que acercarnos unos a otros con amor, con cariño, con protección unos a otros. Entonces yo creo que si nosotros deseamos una profundidad plena en nuestra vida, tenemos que desearlo. Y yo creo que Pedro deseaba un cambio en su vida. Pedro deseaba ser usado por Dios. Y es por eso que Jesús llegó a su existencia. Jesús llegó a la existencia de Pedro y alteró completamente lo que estaba pasando ahí. Imagínense, Pedro había tratado de pescar. Ningún pez había pescado. Sin embargo, se aparece Jesús y altera las circunstancias. Y eso es lo que hace Dios cuando se aparece en nosotros.
altera las circunstancias, altera la vida. Y yo estoy orando para que Dios siga alterando mi vida. Cada día, cada momento. Porque una vida que se estanca, una vida donde el cambio ya no sucede, una vida en la cual ya no hay profundidad, ya no hay deseos profundos, se estanca. Y tenemos que decirle, Dios, aparécete, altera mi vida, altera mis circunstancias. Y se apareció ahí con Pedro y alteró esa frustración, esa falta de peces. Y Dios cambió las circunstancias. Y Dios está cambiando las circunstancias. Esta mañana cuando venía para acá, inclusive Dios la cambió porque iba a tener que venir a hacer el césped de aquí del templo, que la mitad del césped sí está muy bonito, pero la otra mitad está como si fuera una casa abandonada y me parte el alma porque es un testimonio en contra de los vecinos. No podemos tener el templo como abandonado. Y dije, pero yo no lo puedo hacer solo porque no tengo máquina, tengo que comprar una máquina. Y yo lo hice hace 4 semanas porque estaba como jungla. Pero lo hice con un weed eater. Y ahora dije, tengo que tener una máquina porque ya creció y se ve todo feísimo, me parte el alma. Y dije, Señor, cambia mi circunstancia. Pues llamo a un hermano, le explico la situación y me dice, pastor, yo estoy ahí con usted a las 8 de la mañana. Y me llevo mi máquina. Gloria a Dios. Ahí estoy yo con mi weed eater. Cambió mi circunstancia. Y hay veces que pues yo como pastor me pongo triste, lo que sea, y en un momento le digo, Señor, cambia mi circunstancia en este momento, aparécete. Y se aparece y me voy a la montaña y la subo en media hora, en vez de 2 horas. Cambia mi circunstancia. Y eso es lo que hizo Dios cuando se apareció encarnado en Jesús, cambió la circunstancia del apóstol Pedro. Y la cambió en el momento que empezó a hablar. Cuando Dios habla, todo cambia. Y es por eso que les dije, hay que poner atención. 5 minutos. Deje que Dios hable. Y cuando Dios habla, todo absolutamente cambia y lo lleva a la profundidad de la vida. Que eso es lo que queremos, que nos lleve a la profundidad de la vida. Pero eso lo hace cuando Él habla. Y cuando Dios habla, nos lleva a la profundidad y sacamos ese milagro tan grande que ni este universo lo puede sostener. Y eso fue lo que pasó aquí con Pedro. Jesús habló y todo absolutamente cambió y lo llevó a la profundidad de la vida, al cambio. Estamos muy acostumbrados a lo superficial y ahorita tenemos mucho superficialismo. Hermanos, hay que dejarlo a un lado. Hay que buscar lo que permanece para siempre. El amor, el gozo, la paz, el estar conectados unos con otros. Esa es la profundidad. Ahí es donde Dios verdaderamente habla. Y yo creo que aquí el apóstol Pedro fue llevado a la profundidad porque verdaderamente supo que estaba con Dios. Supo que estaba con Dios. Vio al mismo Dios divino que estaba en la barca ahí con él. Hermanos, ya yo arreglo y limpio mi casa todos los días por una razón, porque digo, no sé si regrese. Por todo lo que está pasando de enfermedades y todo, no sé si regrese. Hay que vivir como si hoy fuera tu primer día. Hay que vivir como si hoy fuera tu último día. Hay que vivir como si este momento fuera el único. Entonces, ¿por qué? Porque Dios está ahí entre nosotros, encarnado, caminando, y hay que verlo. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro fue inspirado. Y yo creo que esa es la definición cuando la palabra dice que hablaba con autoridad.
que Jesús predicaba con autoridad era porque los inspiraba. Cuando una persona habla con autoridad es porque inspira. Le inspira. Y usted y yo, de la única forma que inspiramos es cuando usted hace lo que predica. Su mente, su boca y sus acciones están en línea. Y es por eso que Jesús, sus palabras transformaban e inspiraban, porque Él daba ejemplo con sus acciones. Yo podría decir que aquí Jesús con sus palabras detenía el tiempo, detenía la humanidad, detenía la multitud. Es por eso que lo seguían, porque decían, este hombre tiene palabras inspiradoras, este hombre tiene palabras de vida, este hombre verdaderamente tiene palabras que practica, que vive, que encarna. Este hombre realmente modela con sus acciones y su forma de vida. Este hombre verdaderamente altera la vida de sus oyentes. Y yo creo que aquí el apóstol Pedro recibió una libertad radical. Una libertad radical. Y yo creo, hermanos, que lo más que nosotros buscamos es ser libres. Y la escritura nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todo comienza con Dios y termina con Dios. Y Dios nos ayuda a encontrar esa libertad. Y yo creo que aquí el apóstol Pedro encontró esa libertad radical. Y al encontrar esa libertad, se desprendió. Se desprendió de su barco, se desprendió de sus redes, se desprendió de la pesca milagrosa que él había encontrado, porque dice la escritura que se desprendió tanto y se sintió tan libre que dejó las redes, dejó los peces, dejó la barca y dejándolo todo, se siguió a Jesús. Hermanos, muchos de nosotros no somos libres porque tenemos muchas ataduras. Tenemos muchas cargas. Cargamos con mucho. Y el desprendimiento nos llama el Señor a que suceda. A que se lo dejemos todo en las manos de Dios. A que lo hagamos todo con amor. A que lo hagamos todo con gozo. A que nuestro deseo principal sea servir a Dios. Que nuestro deseo sea meternos a esa profundidad de la vida y dejar todo lo superficial. Eso nos da libertad. Y el apóstol Pedro descubrió todo eso en esa barca. Esa libertad. ¿Y saben cómo vemos que él descubrió esa libertad? Porque hizo una decisión. Dejó todo. Jesús nos da opciones. Jesús no es un Dios que viene y nos golpea y nos condena. Ese no es Jesús bíblico, el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia, el Dios de la Biblia, el Dios que está en nuestro corazón nos da opciones. Puedes quedarte en la barca o salirte de ella. Puedes quedarte con la barca o seguirme. Puedes quedarte con las redes o seguirme. Puedes quedarte con los peces o seguirme. Nos da opciones. Nadie es forzado en esta vida. Dios nos da opciones de quedarnos con la barca o seguirlo a Él. Tan solo hay que aceptar ese momento transformador, y es lo que hizo el apóstol Pedro. Aceptó ese momento transformador y se tiró a la profundidad de las aguas y sacó el milagro más grande de su vida. Y ese milagro, cuando él se metió a esa profundidad, en ese momento sagrado, su vida jamás volvió a ser la misma. Y hermanos, yo les exhorto a que se metan a la profundidad de su vida espiritual y ustedes van a ver que su vida jamás va a volver a ser la misma. Y aquí yo creo que Jesús, cuando se aparece en la barca,
en medio de estos discípulos frustrados, cansados, que no habían pescado nada, Jesús se aparece para desviar su pensamiento. Cambia su pensamiento. Y eso es lo que hace Dios. Dios nos quiere cambiar nuestro pensamiento, de nuestro enfoque en esta pandemia. Dios quiere cambiar nuestro enfoque en lo malo que está sucediendo en Afganistán y orar por ellos, ayudar a los de Haití. Dios quiere que nos dejemos de enfocar en la frustración, en los problemas, en las aflicciones, en que no hemos pescado nada, que no hay nada. Y Jesús se aparece y cambia la forma de pensar de Pedro. ¿Cuántos de nosotros no deseamos que nos cambie nuestra forma de pensar? Yo tengo una fórmula de cómo cambiar mi pensamiento. Cuando estoy pensando cosas feas, negatividad, dolor, angustia, digo, ¡stop! Pero ya no lo puedo hacer. Porque así es como dirijo a mis dos perros. Entonces, cuando yo digo, ¡stop! Y mis perros paran todo lo que están haciendo. Entonces ahora lo digo en español, porque mis perros no entienden español. No entienden español, y es cierto, no entienden español. Ahora digo, ¡alto! Deja de pensar en eso. Y eso lo que hizo Jesús, se apareció en la vida del apóstol Pedro, su primer discípulo que está llamando, y se parece a desviar su pensamiento. Lo cambia. Deje que Dios se aparezca en medio de su turbulencia y verá que Dios va a cambiar su pensamiento. Lo va a redirigir, lo va a guiar a la profundidad de vida. Porque Dios siempre nos altera. Cuando Él se aparece, nos altera para siempre. Y Él nos invita a entrar a esa profundidad profunda, para dejar todo lo que nos ata y encontrar verdaderamente la libertad. Si usted se fija aquí, Dios cuando se aparece, llega al bote, a la barca del apóstol Pedro, no se aparece Jesús con palabras fuertes, sino con palabras suaves y amorosas. Y recuerden que Jesús estaba hablando a un pescador profesional. Y Jesús empieza la conversación con Pedro. Y Pedro estaba haciendo lo que siempre hacía, lo rutinario, lo que se podía predecir, pronosticar, anticipar. Y Jesús le dice, mira, vete a lo profundo. Pero si usted se fija que Pedro no argumentó con Jesús. Pedro no le dice, tú, pues, ¿quién tú te crees? ¿Con quién crees tú que estás hablando? Soy el mejor pescador que existe. No argumentó con Jesús. Porque Jesús le habló en una forma amorosa. Y aquí vemos el crecimiento que tenía el apóstol Pedro. No argumentó con Jesús. Pedro aceptó el reto. Pedro aceptó con una serenidad y una calma. Si usted quiere profundizar en su vida espiritual, cálmese. No argumente. No se distraiga. Acéptelo. Ponga atención. Que Dios va a hacer el milagro más grande en su existencia. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pedro. No argumentó a Jesús, no se peleó con Jesús. Le dice, tú no sabes de pesca en primer lugar. ¿Y quién tú crees que eres? Apenas te conozco. Bájate de mi barco, que yo soy el pescador. Pedro lo tomó con serenidad, calma. ¿Quién no? ¿Quién le va a decir que no a una meditación? ¿Quién va a decir que no a un estudio bíblico? ¿Quién va a decir que no a estar
5 minutos en silencio en la presencia de Dios. Tómelo con calma, que nada va a pasar, más que un milagro grandioso. Y aquí vemos que eso fue lo que hizo Pedro. Le dijo que sí a Jesús. Pedro obedeció. Y ahí está el secreto, la obediencia. Pedro obedeció. ¿Por qué? Porque reconoció que estaba viendo al mismo Dios. El versículo 8 lo dice, viendo esto, Simón Pedro. Déjele pregunto, ¿en estos momentos está viendo Dios? ¿Está viendo a Dios aquí en este lugar? En estos momentos usted está escuchando a Dios allí en su casa o aquí. ¿Sabía usted que eso es el poder de desear algo? Eso es meterse en profundidad, en el alma, en la vida. Porque el deseo le abre los ojos, le abre la mente, le expande su visión y su pensamiento. Eso es tener profundidad de vida, que no tiene una mente cerrada, sino una mente amplia. Eso es ver a Jesús, eso es ver a Dios. Si tú lo deseas, va a abrir tu mundo. Si tú lo deseas, si tú deseas a Dios, vas a tener el milagro más grande del mundo, que vas a necesitar que alguien te ayude con el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Jesús le dice a Pedro, ven y sígueme que te haré pescador de hombres. Lo único que puedo decirles de eso es que significa venid, que te haré salvador de hombres y mujeres vivos. Es como se debió de haber traducido. La Escritura nos dice claramente que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Hermano, todos los pescados que están allá afuera, hombres y mujeres, están vivos. Llámenles la atención. Ellos le van a poner atención cuando con su vida dé el más grande testimonio del amor de Dios. Se detendrán y dirán, ¿quién es esta persona que verdaderamente tiene palabras poderosas, que verdaderamente tiene palabras de vida? ¿Quién es esta persona que habla con autoridad? Y todos esos hombres y mujeres vivientes que están caminando allá afuera se detendrán y dirán, danos de esas palabras de vida. Abrirán sus ojos y esa pasión que usted tiene, esa profundidad de vida, hará el milagro en miles de hombres y mujeres que están allá vivos y encontrarán el reino de Dios. Cierra sus ojos por un segundo. Y si Dios le ha hablado, ¿qué decisión va a hacer hoy? Si Dios se ha subido a su barca, ¿qué tan profundo se va a ir? ¿Cuál es su mayor deseo ahorita? Donde usted se enfoca, es donde le da el blanco. ¿Y qué se va a enfocar esta semana? Somos tu semilla que de invisible nos haces visible en nuestro andar. Somos tu luz en el universo. Acompáñanos en nuestro camino lleno de espinas, retos y experiencias.
Transfórmanos a lo largo y ancho de nuestro caminar. Recuérdanos de tu esperanza, hacer de nosotros y de nosotras la mejor imagen y semejanza posible de ti. Querido Dios, encuéntrame como soy y llévame de la mano a confines inesperados de justicia, paz y amor en el mundo. Amén.